Guillermo, buen día. Aquí Horacio Vázquez, Carla Buni y Laura Carman les saludamos. ¿Cómo está? Laura, Carla, Horacio, un placer, que tengan buena semana. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sé si estaba escuchando esto, estábamos sorprendidos de tantos cambios que hay en el gobierno nacional ahora. ¿Por qué razón será que están estos cambios entrando y saliendo tanta gente en puestos tan claves y tan importantes, no? Bueno, entiendo que en el desorden que nació y que gestiona este gobierno con falta de concepciones claras, esto puede acontecer. Eh, Son distintas tribus, distintos grupos, las internas, los problemas judiciales que pueden traer las decisiones que traen, que toman a posteriori. En fin, el caso de la UIF, esto está muy claro, ¿no? Ujú. El hombre viajó a Estados Unidos, consultó en el GAFI, se dio cuenta que la ley de inocencia fiscal es una tontería. No, algunos temas de la ley son, pero sobre todo esa que quiere vulnerar el conozca a sus clientes, eso no puede ser. Quieren volver a la Argentina a la época de la película Scarface, donde Al Pacino entraba con la bolsa llena de dólares, lo tiraba sobre el mostrador en el banco, que era el Citibank. Bueno, eso se terminó. Ujú. Eh, Terminaron presos. En aquel momento terminó preso el presidente del Citibank, uno que se llamaba Reed. Y acá Ujú. estuvo al borde, que era el padre de Stanley, la que fue la ministra de Desarrollo Social De Macri. de Macri. En fin, eso se fue terminando. Claro. Si no era un viva la pepa. Bueno, estos muchachos no son muchachos muy formados, más bien, Guillermo, en no el tienen experiencia de esto. Ujú. nombró usted recién Estados Unidos y leyendo un poco por arriba en el tiempo que permite en simultáneo hacer el programa, estuve leyendo su nota que compartió junto con otros licenciados en el BAE Negocios. Y hay algo que se destaca en la nota que usted, junto con sus colegas, invitan a pensar si no será hora de copiar lo que la industria estadounidense desarrolla en su país respecto a las industrias, y la nota lo destaca como lo bueno. No habrá llegado la hora de imitar lo bueno en derredor de la política industrial que realizan los estadounidenses. En relación a lo que está sucediendo con la industria argentina, ¿qué es lo que usted opina que habría que copiarle a los Estados Unidos respecto a la industria? Mire, no hay ninguna duda ninguna, que Trump está haciendo exactamente lo que hicimos en la década ganada, lo que se hizo en la Argentina del 2 al 12 al 13, donde se volvió a desarrollar los complejos industriales. Usted recordará que aquellas políticas le decían que se habían quedado en el pasado, que era bueno poner aranceles para la importación, derechos de exportación para las exportaciones, cuidar el mercado interno, tratar de que las industrias se instalaran nuevamente en tu país, eh, aumentar los salarios en la medida que la economía lo permitiera, pero fundamentalmente revitalizar tu aparato productivo. Bueno, es lo que está haciendo Trump. Obviamente nosotros lo hicimos, aportamos nuestro grano de arena a la construcción de este nuevo orden internacional, pero lo que terminó definiendo, volcando el fil de la balanza, fue la decisión del pueblo norteamericano, de eso no hay ninguna duda. Ante el avance de los alemanes y de los chinos, decidió ponerle un freno y se los puso. Con los alemanes ya nadie habla de la locomotora alemana. Acuérdese que hace 15 años atrás, cuando venía la primer ministra alemana, que era la señora Merkel, prácticamente se paralizaba el país. Y ahora, si viene el primer ministro alemán, hay que ver si sale en alguna nota de algún diario. Y con los chinos va a pasar lo mismo. En este debate de si los chinos son el futuro o los chinos son el pasado, lo vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos meses. Me parece que empieza a quedar claro que son el pasado, que esa manera de ver el mundo ya fue. Y se terminó de consolidar en el último Davos. Mm. Ahí el único que defiende la globalización es Milei, una estupidez mayúscula, con un discurso de tarambana, Que de acuerdo donde no dice nada. a palabras suyas, Guillermo, la globalización ya no está, ya
pasó a ser parte del pasado, Se digamos. terminó, ¿Por qué lógicamente. razón? No lo digo yo solo, lo dice. Bueno, porque se terminaron los flujos internacionales de comercio, ¿no? Ya Ujú. Trump los impide la Unión Europea, los impedimos. ¿Qué era lo que habíamos hecho nosotros cuando a mí me tocó administrar el comercio? Y la Argentina decía esto sí, esto no, está haciendo lo que hoy hace Trump. En síntesis, bueno, ustedes son muy jóvenes, por ahí no se acuerdan, pero la Argentina fue pionera en esto. Ujú. Y el único que defendió la globalización en Davos fue Milei. Después hasta el primer ministro canadiense dijo, bueno, entonces terminó. Después el primer ministro canadiense, hombre de la clase dirigente inglesa, hizo un discurso de resistencia de esa clase que no quiere desaparecer. Pero que bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta. A ese discurso Trump le dijo, le voy a poner 100% de arancel a todos los productos que entren de Canadá. Bueno, te imagínese qué pasa de un acuerdo de libre comercio en su momento llamado NAFTA, entre Canadá, Estados Unidos y México, a que el presidente Trump dice le voy a poner 100% de aranceles y siguen jodiendo con los chinos. Bueno, ya el primer ministro canadiense se retractó, dijo que no va a firmar ningún acuerdo de libre comercio. Bueno, obviamente es imposible que lo firme ante esa amenaza, ¿no? O, sea, Claro. o los canadienses diciendo que van a hacer guerra de guerrillas y Estados Unidos los invade. Son todas estupideces de los ingleses que, bueno, por primera vez le hacen morder el polvo de lo que siempre le pasó. Hace 200 años que los ingleses intentan, bueno, en algún momento lo manejaron, ahora intentan seguir manejándolo, y bueno, la derrota de ellos es también una ventaja para la Argentina, por eso se empieza a hablar de la posibilidad de recuperar Malvinas, ¿no? Ujú. Lo llevo un poquito a la política. ¿Cómo está viendo en el próximo año hay elecciones, ¿no? Presidenciales? Digo, ¿usted se va a presentar? ¿Va a presentar candidatura para presidente? Mire, el presidente ya tiene 4 o 5, perdón, el peronismo tiene 4 o 5 candidatos a presidente. Yo creo que vamos a llegar a 10 como mínimo. Y Ujú. de todo eso quedará uno como corresponde, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Claro. Pero está bien que las distintas fuerzas del peronismo se vayan ordenando, organizando. Sí, de hecho, hemos lanzado nuestra candidatura a presidente. Pero en el peronismo creo que nadie se va a desvivir por ser presidente. Y, Creo y que llegó el momento de cumplir con esa máxima del general Perón que decía la organización vence al tiempo. Así que entiendo que nos vamos a ir poniendo de acuerdo en su momento y armoniosamente. Ahora, siempre que hablamos con algún peronista, preguntamos quiénes son las posibles figuras presidenciales y siempre dicen, todavía no se van a ir presentando. ¿Usted cree que ya hay figuras? Y bueno, Grabois lo ha planteado, Pichetto lo ha planteado, yo lo he planteado, Kicillof lo ha planteado, algún cordobés lo está planteando, Quintela lo ha planteado, y si seguimos vamos a llegar a 10. Está bien, no hay que preocuparse por eso. Ujú. A la larga nos vamos a encontrar. El problema central es el pensamiento hoy entre Kicillof y algunos más y el resto. Aquellos que piensan que el futuro es China y los que pensamos que el futuro es Occidente. Esa es la dicotomía que tiene que resolver el peronismo. Y, Después tenemos esto que está diciendo el gobierno, que se considera occidental, pero un occidente que ya se terminó, que es el occidente de la globalización. ujú. Bueno, esto está en el pasado. Y entiendo yo que si es que vuelve a ir a Davos, no va a decir las tonterías que dijo en el último discurso Milei, ¿no? La sarta de pavadas. Guillermo, vuelvo al tema de la industria, me parece un tema más que importante, usted lo viene en toda entrevista o consulta que le hacen, siempre nombra el estado de la industria actual. ¿Cómo hace la industria argentina para recuperar, considerando la capacidad ociosa que actualmente está teniendo la industria? ¿Cómo se recupera una industria en ese sentido, digamos? Lo primero hay que cuidarle al mercado, no regalarlo como está haciendo Milei. Una locura lo que está haciendo. Primero Ujú. hay que cuidarlo como hace Trump, que cuida su mercado. Fíjate vos que en Estados Unidos, en un año de presidencia, cuidando, está bien que sea su segundo mandato, cuidando el mercado, el crecimiento que está teniendo Estados Unidos en este momento son 2 Argentinas, ¿eh? El aumento de la facturación en Estados Unidos son 2 Argentinas juntas, para que tengas idea de magnitud.
O sea, lo que está creciendo Estados Unidos en este momento, anualizando lo que pasó en el último trimestre registrado, que es el tercero, son 2 Argentinas. Es como si Radio Buenos Aires, dentro de un año, facturara 2 radios Rivadavia más. Y vos decís, che, pero no puede pasar esto. Bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Obviamente que Radio Rivadavia, Radio Buenos Aires, no era radio número 1 de la Argentina, pero bueno, Estados Unidos sí lo es. Pero es para que te des una idea de lo que Claro. está pasando en el mundo, de lo que está pasando en este momento de Estados Unidos. El crecimiento de Estados Unidos vertiginoso. Hablaban de que iba a ser con inflación, es una inflación razonable, está en el entorno de 2,5 puntos anual, naturalmente. Y lo que está peleando Trump es lo que corresponde a la baja de la tasa de interés. Es de una baja de interés que estás hablando de 4,5, 4,75 al año. Esto es lo que quieren bajar, llevarla, supongo yo, a 3,5. Ese sería calculo que es lo que tiene Trump para este año, y bajarla a 2,5 para el año que viene, que es como se maneja la economía, como se manejó cuando el mundo crecía. Esa es la tasa de interés adecuada. Vos imagínate que contra esto, el viernes pasado, la tasa de caución de la Argentina estaba a 32, 33%, contra una inflación que el mismo gobierno proyecta del 10%. Suponer que se equivoque la inflación sea 22, 25, tenés 10 puntos por encima. Bueno, no hay actividad económica que se puede. Vos cuidás el mercado, hacer lo que tenés que hacer, que ya lo sabe la Argentina, lo hicimos, amigos, lo hicimos. Nosotros lo hicimos antes que Trump. El primer gobierno de Trump fue del año 17. Y yo te estoy hablando del 2 al 12, al 13. Bueno, o sea que la Argentina tiene experiencia en esto. Y una vez que lo haces, rápidamente la cosa cambia. Tenés que cuidar tu mercado, tenés que cuidar tu producción, tenés que cuidar a tus trabajadores. Vos no podés permitir que China te desprecie, te deprima, te haga pedazos, te deprede el mercado, porque en realidad subsidia los precios de lo que vende. Nosotros fuimos a estudiar los costos en China. Costos, no precios. No confundamos costos con precios. Esto es lo que hace Milei. ¿Y hay una gran diferencia? No hay diferencia. No hay. En costos. Vos vas a estudiar los costos de Nike. Bueno, en su momento. Después ya se fue. Ahora está en Vietnam. Ya no eran tan distintos con los de acá. O si vos comparabas los precios de otras zapatillas, comparaba los precios de la metal mecánica, comparaba los precios de la industria textil, había un 10-12% de diferencia. Eso se resuelve con la logística, porque es lo que te sale la logística más o menos, desde allá hasta acá, más algún arancel de importación. No era tan complicado. Ahora, el precio de venta de los chinos no tiene nada que ver, porque ahí participa el Estado. Y te da la plata necesaria para que vos depredes el mercado. Vos venís acá, dentro de poco te van a decir, no, mira, la leche la tenemos que vender a 20 centavos de dólar el litro. Y lo que hacen es subsidiar. Bueno, en el caso de la leche, te estoy poniendo un tema extremo, porque obviamente no es un producto que se consuma en el mercado chino. Pero esto es lo que te hacen todos los productos industriales. Los precios a los que entran las cosas, vos te das cuenta que es ridículo. Guillermo, ¿y por qué absolutamente ridículo. Voces como las de, bueno, el propio gobernador de Buenos Aires, de la provincia, Kicillof, otras voces de... Bueno, porque es pro-chino, Fue siempre, vos fijate que él fue opositor a la de Granada. Después se hizo oficialista y le dimos la bienvenida. A mí me tocó darle la bienvenida. A mí me tocó, no hay ningún inconveniente. Yo estuve el día que asumió de viceministro, en los sanguchitos que puso ahí en el 5º piso de Economía, me tocó a mí. Le dije, pibe, habrás cambiado la manera de pensar, ¿no? Se rió y nos abrazamos y listo. Pero bueno, evidentemente sigue siendo pro-chino. ¿Qué quiere que haga? Esa contradicción en el peronismo es insalvable. Guillermo, o sos pro-chino o sos occidental. En el comienzo el peronismo es occidental, no hay ninguna. En el peronismo desde las tradiciones judeo, cristiana y ahora musulmana, no hay ninguna duda. Sí, perdón. No, decía que en el comienzo del semáforo de hoy hablábamos de la intervención del puerto de Ushuaia,
en primera instancia se conoció esto, la información que circulaba era por irregularidades en el funcionamiento del puerto. Después se conoció, bueno, una llegada de un avión con comitiva de Estados Unidos. No hay mucha más información que eso. Especulaciones tienen que ver con, bueno, la probabilidad de que el oficialismo le permita a Estados Unidos utilizar el puerto de Ushuaia o Ushuaia como una suerte de central de operaciones también en conexión con la Antártida. Usted siempre ha sido muy enfático respecto a la recuperación de nuestro territorio, al cuidado que hay que tener respecto a la Antártida y sobre todo también a las Malvinas. ¿Tiene alguna, más que información, alguna opinión de esto que por lo menos no hay tanta noticia, tanta información respecto a la intervención del puerto de Ushuaia? Mire, yo creo que los norteamericanos han manifestado que necesitan una base en el Atlántico Sur. Y yo creo que la base que hay que negociar con los norteamericanos es la de Puerto Argentino, la de Malvinas. Esa base militar que hoy tienen los ingleses, creo que esa es la base militar que correspondería a concesionarle a los Estados Unidos, recuperar la zona económica exclusiva, que son las 200 millas alrededor de Malvinas, Sandwich, Atlántico Sur. Con eso, perdón, Georgia y Sandwich, sí, Malvinas. En el Atlántico Sur, eso nos permite a nosotros recuperar el 25% de la superficie que hoy tienen ocupada los ingleses y resolvemos ese tema sin tanto conflicto. Y obviamente en un acuerdo de América para todos los que vivimos en América, ¿no? América para los americanos, esta tontería de América para la humanidad es una estupidez. Porque América para la humanidad lo que suena muy bonito, pero termina dándole el mercado argentino a los chinos. En realidad lo que están preocupados los norteamericanos es por el puerto de Chancay, en el norte de Lima. Por eso la dificultad, por eso de repente te levantaste y se había ido una presidenta en Perú y ahora está en la cuerda floja el presidente que acaba de asumir, después que se encontró con unos empresarios chinos, lo habrás leído el fin de semana, ¿no? Que entró encapuchado en un restaurante. Todo lo que está pasando en Perú tiene que ver con el puerto de Chancay, que es el puerto más grande del Pacífico después de Los Ángeles. Y está claro que no lo pueden administrar los chinos, muchachos. De la misma manera que Lula decía que iba a ser un gran puerto en el Atlántico administrado por los chinos y que lo iba a unir los dos puertos, el Chancay y el brasilero, a través de un tren chino. Bueno, eso no se podía hacer y no pasó. Es imposible. Digamos, los chinos no tienen nada que hacer en América y están destruyendo, volviendo al tema, la industria argentina. Ahora, los norteamericanos no van a parar hasta tener una base militar. O la tienen en Malvinas o la tienen del lado chileno. Si la tienen del lado chileno van a estar en problemas, porque Katz, que ni siquiera empezó el gobierno y ya tiene problemas. Katz, y que dijo que quiere discutir la Patagonia con los argentinos. Hoy estamos hablando del puerto de Ushuaia, pero vos no te olvides que dijo que quiere rediscutir la Patagonia con los argentinos, porque cuando nosotros nos quedamos... Y bueno, entonces ahí tenés el problema, amigo, que tiene un acuerdo de defensa estratégico con los británicos. Y lo único que hay entre los británicos y los chilenos somos nosotros los argentinos. Así que no te preocupes tanto por el puerto de Ushuaia, preocupate por los chilenos. Ya hay una historia ahí, cuando escribió su autobiografía, Lagos, el presidente chileno, que dice el día que casi invado la Argentina, ¿no? Por una decisión que habíamos tomado nosotros, había tomado yo, que era cortarle el gas porque no teníamos gas para nuestro mercado y ellos lo estaban recibiendo. Se lo corté y quisieron declarar la guerra. Después no pasó de una declaración, pero esto lo vivimos en aquel momento, pero después Lagos lo escribió en su libro, que nos hagamos los tontos, pero cuando a Katz le empiece a ir mal, que antes de empezar ya le empiece a ir mal, imagínate que lo único que va a hacer es reverdecer el espíritu nacionalista antiargentino de los chilenos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, y no mirar el árbol, sino mirar el bosque. Los norteamericanos quieren una base militar en el Atlántico Sur, muy bien, ahí la tienen, Puerto Argentino, y se la damos por 50 años, con una renovación de 50 años más, pero en Puerto Argentino, que hoy lo tienen los ingleses. Y nosotros recuperamos nuestra presencia en el Atlántico Sur. Bien. Porque lo que nosotros tenemos que conseguir es que se vayan los ingleses de Malvinas. Los ingleses se tienen que ir. ¿Está bien? El problema nuestro es el rey Carlos III. Es el mismo problema que tiene Trump con Canadá. Porque vos no te olvides que la expresión del Estado canadiense es Carlos III.
Carlos III es una monarquía parlamentaria. ¿Qué tiene que hacer el rey de Inglaterra en América? No tiene nada que hacer, ni en Canadá ni en Malvinas. Y este es un momento extraordinario para nosotros. Que lo echen de Canadá y que nos ayuden a echarlo de Malvinas. Y después le concesionamos el puerto argentino como base militar, que es una base que puede recibir submarinos nucleares, portaaviones, y ahí ellos estarán conformes. Y nosotros negociamos la superficie que nos corresponde del mar, que hoy la manejan los ingleses con su petróleo y todo lo demás, y nuestra presencia en la Antártida. Eso es lo que le sirve a la Argentina. Y se termina el acuerdo de defensa de los británicos con los chilenos. Esto es pensar bien. Lo otro es pensar como si fueras un centro de estudiantes, que lamentablemente muchos, en este caso algún gobernador y demás, tienen esa tendencia a pensar que un país se construye como si estuvieran en el bar de la facultad. Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo que se tomó para charlar con nosotros. Para un lunes a la mañana, demasiado, ¿no? Mucho. Muy bien. Muy bien. Pasando, y le están tocando bocina al taxi, que se puso verde y no arrancó. Sí, hicieron un lío bárbaro. Demasiadas cosas para un lunes a la mañana. Les mando un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Que siga muy bien. Chao, chicos, que tengan buena semana. Buena jornada. Estuvimos conversando con Guillermo Moreno, político, ex secretario de Comercio Interior. Si bancás a Guillermo Moreno, suscríbete, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios.